enfrentamos a tiempos sumamente difíciles, donde existe una atmósfera de incertidumbre, de miedo, de temor, donde el futuro luce no tan prometedor. La pandemia del COVID-19 ha reconfigurado, ha traído importantes cambios en la forma en cómo los seres humanos interactúan, en la forma en cómo el mundo se mueve. Es por tal razón que en este video quisiera hacer una breve reflexión acerca del papel que tiene el cosmopolitismo y cómo se puede reconfigurar el término o la concepción que tiene el cosmopolitismo en estos tiempos post-pandémicos. Soy Javier Alberto López Rojas, le doy la bienvenida a este video porque el tema de hoy está sumamente interesante. Al finalizar la década de 1970, cada vez más se alejaba el sueño de la posguerra y se difuminaba en la historia. Por tal razón, hacia el inicio de la próxima década, los años 1980, emerge un nuevo modelo de civilización que iba más allá de cambiar o reestructurar varios ámbitos políticos y económicos. No, era una remodelación de la civilización y de la cultura. Principalmente este cambio se gestiona en la anglósfera y era enarbolado por los ideales de los Reaganomics y del Thatcherismo. En palabras de Guadalupe Ortiz, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se nos explica que el modelo neoliberal, tal como se le llamó a esta corriente que más pronto fue un paradigma de civilización, se nos dice, y citándola textualmente, que el neoliberalismo como modelo civilizatorio propone una ideología que plantea cambiar los roles del Estado, el mercado y la sociedad a través de instaurar una economía de libre mercado. En este modelo se caracterizó básicamente por la transnacionalización, la descentralización de las actividades, la transnacionalización, la apertura de fronteras y espacios de libre mercado. Y también de esta forma el mercado se veía como el eje central de las relaciones humanas, tal como los vieron los economistas clásicos, por ejemplo Adam Smith o David Ricardo. En este marco que nos proponía la instauración de este modelo hecho en la anglósfera, diseñado y siendo los orquestadores la anglósfera, Estados Unidos e Inglaterra, se nos propone un cosmopolitismo con los valores, el cual nos habla un artículo que aparece en internet, el perfil del ciudadano neoliberal, por la autora que cité, en el cual el cosmopolitismo se basaba en valores tales como la individualidad, el consumismo, ya que existió una mercantilización y capitalización de la sociedad. También existía la autogestión y la autodeterminación, cada vez alejándose más de la esfera estatal. Esto trajo bastantes cambios que se adjuntaron con la revolución informática, lo cual creó muchísimos cambios en la sociedad, y al entrar al siglo XXI había un nuevo mundo. El siglo XXI ha sido definido por la tecnología, la revolución informática y por la herencia que se ha recibido del neoliberalismo, una herencia basada en el financierismo de la economía y de la sociedad, la mercantilización y la capitalización de los humanos, pero también hemos estado, como lo mencioné, definidos por la tecnología, por lo digital. Se ha abierto una nueva geografía cibernética donde hemos vertido gran parte de nuestra vida y gran parte de diversos ámbitos de la sociedad mundial. Por tal razón, hoy la digitalidad es un asunto de seguridad global y de seguridad nacional. Diversos autores, por ejemplo, destacando a principales pensadores del mundo occidental como Kevin Root, exministro de Australia, Aleister Crowley, ex espía y diplomático británico. También tenemos a Henry Kissinger, un diplomático estadounidense con una carrera inmensa, los cuales estos tres coinciden en que existe un divorcio tecnológico en el mundo. Obviamente se ha abierto una brecha entre China y Estados Unidos. Ha existido un desaccomplishment tecnológico, el cual ahora define gran parte de la escena global. Sin embargo, hoy por hoy tenemos proyectos que parecen de ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos la 5G de China, la cual se ha consagrado como una potencia geoeconómica y prontamente una
superpotencia global, tenemos en contraparte a los Estados Unidos marchando a pasos agigantados en los microchips, sobre todo orquestados por Elon Musk, este genio detrás de todo esto. Y por supuesto, la digitalidad en lo social. Las redes sociales han definido la interconexión entre los humanos. A raíz de la revolución informática de finales de los 90 y las que han venido tras ella, el mundo se ha interconectado de una manera tremenda, donde es imposible a simple vista deducir los nodos, sino ahora es una sociedad red completamente. Somos la sociedad de la información, la sociedad que está conectada en un mundo digital. Por eso, entender la digitalidad es comprender gran parte del siglo XXI. Hablando del sistema internacional, este ahora se compone ya no por una sola potencia, como lo fue en el mundo de la posguerra fría, sino ahora se emerge hacia una multipolaridad, sobre todo una tripolaridad comandada por China, Rusia y Estados Unidos, que hoy por hoy son los principales centros de poder del mundo. Y por último, pero no menos importante, está la pandemia, que reconfiguró totalmente la vida humana. Nos ha enseñado que coexistimos con diversos patógenos, con diversos microorganismos que forman parte de este planeta y nos han metido en una etapa de introspección, y justamente en esta etapa hemos comprendido lo que significa ser ciudadano del mundo, o por lo menos hemos repensado y hemos abierto la mesa para decir lo que significa ser ciudadano del mundo, donde tal vez podemos crear nuevos espacios, nuevos debates, y justamente estos tres factores muy importantes: la digitalidad, el mundo multipolar de hoy en día y el mundo pandémico, nos han hecho repensar hacia dónde se dirige el mundo y qué papel debe de tomar el cosmopolitismo. En la escena global actual nos hacen analizar, reflexionar y repensar acerca de nuestra forma de pensar del cosmopolitismo, de cómo incluimos a todos en esta ciudadanía global, en este concepto de ciudadanía global. A lo largo de estos años se ha recorrido un gran camino, y muchos pensadores de las ciencias sociales nos exponen e incluso critican que, a pesar de la libertad y de los grandes avances científicos que han existido en estos últimos siglos, algo no anda bien. Y esta pandemia lo denota, lo expresa. Eh, También nos hace pensar que el modelo civilizatorio de Occidente agoniza, o por lo menos sufre una crisis de identidad tremenda. Ejemplo de esto es que incluso el mismísimo presidente Macron, uno de los defensores del modelo neoliberal, dijo en 2019: el neoliberalismo ha muerto. E incluso el diario The Economist y The Guardian en Inglaterra afirman esto. Nos acercamos a un mundo diferente, un mundo menos occidental, en el cual emergen, en el cual aparecen nuevos polos de poder. También un mundo donde Oriente ahora es fuerte, porque a pesar de estos desajustes pandémicos, es la única región del sudeste asiático que sigue creciendo en diversos aspectos. Por tal razón quisiera comentar acerca de un artículo muy importante que salió en 2013, algo adelantado para su época, en el cual Ramón Crossfogel, miembro de la Universidad de California, de Berkeley en California, nos expone en el artículo los 4 genocidios, epistemicidios del largo siglo XVI. Y nos habla que esta sociedad que se ha construido en las bases del mundo occidental han excluido, han suprimido producto de diversos fenómenos y procesos históricos. Tenemos el primer epistemicidio, el cual sucede con los árabes musulmanes, por lo tanto con el mundo oriental, ya que tras las cruzadas existe una supresión ante ellos de imponer la cristiandad. Posteriormente tenemos el segundo epistemicidio, el cual es el de la colonización, en el cual se suprime cualquier rasgo filosófico, ontológico, de conocimiento de los indígenas, quitando de la ecuación
el conocimiento mundial a musulmanes indígenas. Un tercer epistemicidio y también raíz del machismo es las ideas de la cacería de brujos. Suena de locos, pero estas ideas cuando se empiezan a analizar tienen cierto sentido. Entonces, bajo la cacería de brujas se suprime a la mujer de, del mundo del conocimiento, del mundo de las ideas. También, por último, tenemos a los negros con el colonialismo y el imperialismo del siglo XIX. Se suprime a los negros y cualquier... de hecho, suena bastante fuerte el término negro, me gustaría mejor decir a los africanos, pero así se ve en estos días. Entonces se han suprimido a estos sectores de la sociedad de tal manera que en la ecuación quedan tan solo el conocimiento de Europa del Este, disculpen, de Europa del Occidente y la anglósfera eh, como los únicos garantes, como los únicos representantes del conocimiento en el mundo. De tal forma que decimos que es científico todo aquello que se apegue a los moldes filosóficos del mundo europeo, no lo occidental y de la anglósfera. Esto ha ocasionado que el cosmopolitismo no sea incluyente, ni mucho menos policéntrico, sino unicéntrico. Y esto se vio con la última fase de la globalización, porque más allá de crear un cosmopolitismo incluyente, de integración, tan solo fue la instauración de un modelo de civilización, donde el cosmopolitismo estaba en función si entrabas o no a la lógica neoliberal. Ahora bien, quisiera explicarles los valores que dentro de mi perspectiva creo yo son fundamentales para llevar a cabo el cosmopolitismo en el mundo de la pospandemia. Como lo he mencionado a lo largo de este video, hemos enfrentado los desajustes que nos ha generado el modelo neoliberal y no criticándolo tan solo de una manera negativa, sino viendo todos los claroscuros que hay. Obviamente han existido buenos aportes de este modelo, sin embargo nos hemos perdido en muchas otras cosas. El primer valor que yo considero y que comparto con la opinión del doctor en economía Isaac Enrique, miembro e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el cual dice que un valor fundamental en estos días debe ser la espiritualidad, pero no ver la espiritualidad como la praxis religiosa, sino como aquellos referentes simbólicos y humanos que le dan sentido y contenido a la naturaleza humana. Creo que en estos años, casi 4 décadas del neoliberalismo, ha existido una pérdida por ese espíritu humano buscado o deformado por buscar un placer instantáneo, hedonista, misantrópico, donde nos hemos perdido de aquello que le da sentido y, y le da vida a la vida humana. Nos hemos perdido en eso. Posteriormente creo que es vital la equidad. Y no he visto la equidad como una caridad de las élites, de los grupos de poder del mundo, porque cuando se confunde equidad con caridad, tan solo sirve para que los de arriba se sientan un poco mejor con los de abajo, con los otros, con la otredad. Por tal razón creo que la equidad en términos reales de, de saber que todos somos ciudadanos del mundo, que todos compartimos esa herencia humana, lejos de las ideologías, de las estructuras sociales, de las fronteras, somos compañeros de la vida humana, y en eso puede estar el cosmopolitismo, en saber que compartimos el espíritu humano, lejos de estar en un lugar o en otro. Posteriormente creo la inclusividad, la integración, eh, porque últimamente, a raíz de años de segregación, de simplificación, hemos tan solo sido unicéntricos, nos hemos enfocado en unos centros de poder, pero no hemos eh, visto hacia lo pluricéntrico, hacia saber que hay distintas formas de pensar, de actuar y de ser en este mundo. Actualmente, hoy por hoy, en este mundo multipolar, creo que es vital y trascendente la integración y que se sea pluricéntrico, porque existen muchos centros de poder de distintos polos del mundo y de distintos
orígenes filosóficos y civilizatorios. Por tal razón, el lo pluricéntrico debe ser algo a lo que apueste el cosmopolitismo actual. Robert W. Cox, uno de los más importantes autores de la teoría crítica de las relaciones internacionales, explica lo siguiente. Él, él nos afirma que el Estado se convierte en una correa de transmisión de la economía global a pesar de ser formado para actuar como bastión de la defensa del bienestar interno. Con esta frase, Cox reflexiona acerca de cómo se moldeó y reconfiguró la concepción y el rol del Estado en un mundo globalizado y ahora, hoy en día, en un mundo post-globalizado. Es muy importante tener en cuenta que a raíz de la globalización, han, bueno, y desde el mundo de la posguerra con instituciones supranacionales, han venido actores y agentes globales que tienen también un peso importante en las relaciones internacionales. Por tal razón, eh, es importante coexistir con ellas. Ejemplo de esto, y me asombra, es el modelo Silicon Valley en Estados Unidos, donde múltiples empresas, sus ganancias tienen más, más grosor o tienen un PIB más alto que muchos de los países. Por ejemplo, eh, Apple, la, el gigante de la tecnología en Estados Unidos, tiene un PIB 5 veces más alto que México. Y así diversas empresas que son más, que tienen más poderío económico que muchos, que también incursionan en el mundo de la geopolítica. Por ejemplo, SpaceX, que es ahora hoy en día uno de los proyectos más ambiciosos que puede reconfigurar la escena global, los microchips de Elon Musk, eh, y otros proyectos muy importantes que no necesariamente están en la aurora de lo gubernamental. Entonces, por tal razón, el Estado debe de tener un rol en el que pueda coexistir con esas fuerzas internacionales que no son meramente estatales. Por tal también es necesario coexistir con ellas y crear instituciones fuertes para hacer que estos dos polos, tanto lo estatal como lo no estatal, convivan en armonía. También es preciso entrar al mundo de la digitalidad. El doctor Alfredo Jalife-Rame, importante geopolitólogo mexicano, afirma que hoy en día existe un choque de fuerzas, una dicotomía en el cual eh, presenta o en el cual aborda en su nuevo libro Guerra Multidimensional, China, Rusia versus Estados Unidos. En este libro afirma que hoy la dicotomía izquierda-derecha ya no son tan factibles para explicar el mundo, sino hoy más bien el, el mundo gira en torno a una dicotomía que él descubrió, que era los soberanistas versus los globalistas. Esta es la dicotomía que existe en el mundo y la cual tenemos que hacer énfasis en estos días, porque ahí podemos desvelar varios factores importantes que mueven las fuerzas globales de la sociedad. Me llena de emoción saber que estamos viviendo tiempos de reconfiguración, de introspección a nivel humano, a nivel global, a nivel internacional, como sociedad mundial, global e internacional. Estamos viviendo tiempos de redefinición y me da gusto estar en esta trinchera de las ideas para proponer nuevas formas de pensamiento. Quisiera recalcar que hoy en día es necesario ser policéntricos, multicéntricos, inclusivos, saber adaptarse a estas nuevas tecnologías de la digitalidad, saber leer las nuevas fuerzas globales que emergen, los agentes internacionales, actores que son fundamentales para comprender, pero sobre todo también incluir, no segregar a los otros, saber que en el espejo de la vida hay otros, no solamente es un centro al que debemos seguir como borregos. Por tal razón, es preciso reconfigurar la idea del cosmopolitismo y buscar ese espíritu humano que nos favorece, que nos puede sacar de este abismo, de este hueco en el que estamos metidos. Por tal razón, creo que este video es fundamental. Exhorto y animo a los otros
estudiosos de las ciencias sociales a comprender la importancia de la integración, de no segregar a los otros. Les deseo lo mejor, soy Javier Alberto López Rojas, felices fiestas.